Con marchas en todo el país bajo el eslogan "Vamos por la vida que nos deben", se vivió el Día Internacional de la Mujer. Hoy repasamos los pendientes del Estado de Chile con las mujeres. La futura ministra del Trabajo, Janet Jara, aborda con Portavoz Noticias las medidas que impulsará el nuevo gobierno, que se define como feminista, y la disposición a implementar una jornada laboral de 40 horas semanales. Siguen las aglomeraciones afuera de los colegios. Son papás y mamás que van a dejar a sus hijos en autos particulares por miedo a los contagios, pero generan tacos en las calles y aglomeraciones. Los transportistas escolares llaman a confiar en sus servicios. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, estuvo marcado por las marchas en las distintas ciudades del país. El lema fue "Vamos por la vida que nos deben", una frase que da cuenta de tantos pendientes del Estado de Chile con las mujeres. En materia de empleo, porque siempre la cesantía es mayor entre las mujeres. En materia de brecha salarial, porque el sueldo de los hombres es más alto, aunque cumplan las mismas funciones. Y también cuando hablamos de la doble función y la responsabilidad de la mujer en su trabajo y con la familia, en casa. ¿Cuánto hemos avanzado en estos últimos años? ¿Qué balance hace el gobierno saliente de su gestión? ¿Y qué compromisos asume la administración del presidente Gabriel Boric? Con este informe les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. No es una fecha para celebrar, sino para recordar todo el camino que aún falta por recorrer para llegar a la igualdad de derechos, dicen las mujeres que salen a las calles para levantar su voz. Y en materia de empleo, por ejemplo, las mujeres retrocedieron una década por culpa de la pandemia. En la época más oscura de esta crisis sanitaria se cerraron restaurantes, el comercio y se vino abajo el turismo, todos ámbitos donde la mujer ocupaba gran cantidad de puestos de trabajo. Y si bien hoy las cifras comienzan a repuntar levemente, todavía faltan oportunidades de trabajo para las mujeres. Hoy el desempleo femenino es mayor al de los hombres y llega a 7,7%. Quedan muy pocos días para el traspaso de mando y es hora de balances. El gobierno del presidente Piñera destaca, por ejemplo, la ley de monitoreo de los agresores de mujeres y la ley que sanciona el acoso callejero. Hemos puesto la agenda de género en el corazón de todas nuestras políticas públicas. Y hemos logrado grandes avances, pero también es verdad, nos queda un largo camino por recorrer. Lo más difícil siempre ha sido enfrentar y remover esos resabios culturales y machistas que nos han acompañado desde siempre y que, si bien no están escritos en ninguna ley o en ningún reglamento, persisten bajo un manto de silencio, ignorancia y temor. Durante los últimos 4 años se produjeron 272 femicidios en Chile. La violencia contra la mujer sigue siendo uno de los grandes dolores para nuestro país. ¿Feliz día para quién? ¿Para las 7 mujeres asesinadas por un hombre en lo que va del 2022? Este 8 de marzo y todos los días del año nos queremos valientes, fuertes, grandes y vivas. Con nosotras las mujeres, el Estado tiene la deuda de asegurarnos una vida libre de violencia. A todas las mujeres, de todas las edades, en todo el territorio nacional. El 11 de marzo asumirá un gobierno que se define como feminista, porque según ha dicho el presidente electo Gabriel Boric, los compromisos con las mujeres están en la base de su programa de gobierno. Conocemos que hay claras deudas y una de ellas es la que hemos vivido muchas de nosotras en nuestro rol de madres y mujeres, algunas con bebés pequeñitas que tenemos dificultades en los roles de cuidado para compatibilizar con nuestro desempeño laboral. Es primera vez en la historia que tenemos un gabinete con mayoría de mujeres ministras. Creemos que aquí empieza a materializarse este compromiso y, por cierto, que la agenda que tenemos por delante es una agenda muy desafiante. Sabemos que no va a ser fácil y por lo mismo nos vamos a necesitar a todas en esta batalla por construir una democracia plena. Hoy Chile trabaja en la redacción de una nueva constitución con paridad de hombres y mujeres y con la incorporación de los pueblos originarios. Todos ellos fueron elegidos democráticamente.
El nuevo texto debería entonces incorporar por primera vez una mirada inclusiva desde su origen, que elimine todas aquellas discriminaciones que aún imponen algunas leyes contra las mujeres. Las mujeres indígenas también llegamos acá con nuestros conocimientos, no somos simbólicas, somos políticas, nos estamos disputando los espacios con conocimiento, con nuestra epistemes también que la estamos debatiendo, entonces estamos haciendo contribución de igual a igual, a la misma altura de las grandes pensadoras que ha tenido este país y que han tenido en Latinoamérica, solo que nosotras no habíamos tenido el espacio para colocar nuestros pensamientos. La lista de pendientes es larga. Por ejemplo, el doble rol que muchas mujeres siguen cumpliendo en la casa y en la familia. Nos hemos incorporado al trabajo fuera del hogar, pero que al mismo tiempo entendemos que seguimos trabajando dobles y triples jornadas a cargo de los cuidados de niñas y adolescentes, así como también de ancianas, ancianos, enfermas y enfermos. Más mujeres en cargos directivos sigue siendo otra deuda. Y cuando las mujeres ingresan al mundo laboral, todavía tienen sueldos más bajos, aunque cumplen las mismas funciones y tengan las mismas responsabilidades que los hombres. En el Maule, los vecinos siguen sufriendo por la falta de locomoción colectiva en horario punta. Y es un problema que se arrastra desde el inicio de esta pandemia, hace 2 años, y se agrava con el fin de las vacaciones y la vuelta a las clases presenciales. Un grupo de alcaldes se reunió con el Seremi de Transportes del Maule y los transportistas para buscar una solución. Entre las ideas planteadas está retrasar el horario de ingreso a los colegios. Contivisión nos explica. Un problema que se arrastra desde el inicio de la pandemia, pero a pesar del término de las medidas restrictivas, de igual forma se manifiesta a diario en gran parte de la región del Maule. La falta de locomoción colectiva en horarios punta está teniendo consecuencias que se han visto agravadas aún más con el inicio de las clases presenciales. Un grupo de alcaldes sostuvieron una reunión con el Seremi de Transportes y representantes de los gremios del mismo rubro con el objetivo de buscar una solución a esta problemática. Pedimos esta reunión porque estamos muy preocupados, sobre todo en las zonas rurales, no solamente en Talca, sino que también en prácticamente todas las comunas rurales de nuestra región. Vimos disminuido considerablemente cómo no había micro, la gente, los alumnos en los paraderos esperando. La frecuencia de la locomoción colectiva claramente no fue la misma. Una de las causas que dieron los empresarios del transporte por la baja frecuencia de sus máquinas en los diferentes recorridos es la falta de conductores. Bueno, la falta se produce por varias causas. Una, que muchos con el 10% se independizaron y otros que no trabajan por miedo a contagiarse. La solución de nosotros es que la autoridad los ayude para poder que haya una renovación de conductores. Una subvención, una ayuda para que los conductores saquen licencia. Hoy día estamos funcionando con el 35% de las maquinarias en el transporte local. Tenemos alrededor de 450 máquinas y hay 250, 260 máquinas que no están en circulación, lo que efectivamente produce un problema de mucha complejidad, sobre todo en el ingreso del mundo estudiantil. Y lo que hemos visto y hemos conversado con el Seremi, hemos visto la posibilidad de flexibilizar quizás los requisitos y las exigencias para los conductores, pero eso pasa por un cambio legislativo. En esta primera reunión se lanzaron a la mesa una serie de ideas, desde restricción vehicular hasta modificar el horario de ingreso de los estudiantes. Cada una de las comunas va a tener que tener una política de transporte para ver sus horarios, cuáles son sus horarios más complicados y por lo tanto tomar decisiones de si es que hay que hacer ciertas restricciones vehiculares, si es que hay que hacer ciertas restricciones respecto de unidireccionalidad de calles, vías exclusivas para el transporte público, desincentivo al transporte privado para poder también saber que el transporte público tenga mayor fluidez en las mañanas y en las tardes. Donde la situación es aún más crítica es en las comunas rurales, donde muchas veces dependen de un solo recorrido para movilizarse hasta su lugar de trabajo o estudio. La situación es compleja, es caótica. Nosotros tenemos muchos sectores rurales, muchos jóvenes también que requieren acercarse a los colegios tanto de la comuna como también a Talca. Entonces no podemos quedarnos esperando, esta es una urgencia. Nosotros no tenemos la frecuencia que necesitamos hoy día tener en la comuna de San Clemente y hay sectores que nos quedan literalmente sin locomoción colectiva, lo que es gravísimo. Nosotros en el caso del transporte los salarios no son malos, ganan mucho más que el mínimo. Unos doblan y a veces triplican el sueldo mínimo los conductores, sin embargo, pese a eso no tenemos conductores.
Por ahora, una de las ideas que toma fuerza es poder incentivar mediante subsidios a todas aquellas personas que deseen hacer el curso de conductor profesional para trabajar en la locomoción colectiva y de esta manera suplir la falta de personal en este gremio, lo que está afectando a miles de personas en la región del Maule. Volvieron las clases con protocolos sanitarios al interior de las salas, pero los papás y mamás y los apoderados siguen aglomerándose afuera de los colegios. Llegan en sus autos particulares a dejar a sus hijos, todavía temerosos de los contagios de COVID-19. Pero los transportistas escolares llaman a confiar en su trabajo. Aseguran que han tomado todas las medidas para proteger la salud de los estudiantes. En el Maule, Carabineros de Parral realizó un control a 15 vehículos de transporte escolar para chequear que todo esté en regla. TV5 de Linares con esta nota. Con el retorno a las clases presenciales, se intenta romper con las medidas de confinamiento y sesiones online que han sido la tónica en estos 2 últimos años de pandemia. Con ello, también aumenta la fiscalización a furgones escolares, como en Parral, donde Carabineros controló a 15 transportes de estudiantes. Es la fiscalización tanto de la documentación como que los vehículos que realizan el transporte escolar tengan las condiciones mecánicas y cuenten con todos los requerimientos necesarios que establece la ley para el traslado de los escolares desde su domicilio hasta los establecimientos educacionales. El servicio de acercamiento y regreso de los estudiantes a sus hogares debe respetar las medidas de aforo y de asistentes en caso de preescolares. Prioridad a nuestros alumnos y tratar de darle todos los beneficios, y de esta vez se trata de brindarles un acercamiento desde su casa a los establecimientos educacionales, de facilitarles, digamos, y darles la seguridad de que van a través de un transporte que está resguardado, un transporte que está supervisado tanto por Carabineros como por el Departamento de Educación. Hace 2 años no teníamos recorridos de acercamiento desde el sector de Catillo, Villarrosa, y actualmente gran parte, o quizás hasta el 30% del transporte escolar se concentra justamente en estas comunidades, que antes no contaban con este servicio. Los transportes deben figurar en el registro nacional y los conductores no deben aparecer en la lista de inhabilitados por delitos contra menores. En el último día, 34 personas fallecieron y 10.815 se contagiaron de COVID-19, con solo 53.000 exámenes aplicados en todo el país. Esto es menos de la mitad de la capacidad de los laboratorios en Chile, prácticamente un tercio. En estos momentos hay más de 76.000 enfermos en etapa contagiante y en los hospitales todavía hay más de 1.000 enfermos en condiciones críticas en la UCI. Las regiones que más contagios se están registrando son la capital, Biobío, Maule, Valparaíso y Araucanía. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Ya estamos de regreso con Portavoz Noticias y en el Día Internacional de la Mujer queremos hablar de un aspecto que es tremendamente relevante. En los 2 años de pandemia se perdieron muchísimos empleos para las mujeres, fueron las grandes afectadas. ¿Cómo se ha ido recuperando y qué va a impulsar el presidente Gabriel Boric en el mandato que comienza ya el 11 de marzo? Queremos saludar a la futura ministra del Trabajo y Previsión Social y le doy las gracias a Janet Jara por estar con nosotros. Ella es abogada, administradora pública. Bienvenida, ministra. Hola, un gusto estar con ustedes y poder responder desde el cargo de ministra del Trabajo y Previsión Social a las inquietudes que hay en todo el país de norte a sur. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero que queremos saber es si hay una estimación de cuántos empleos femeninos se perdieron en pandemia concretamente. Tenemos una estadística que nos indica el retroceso en la participación laboral de las mujeres. Tú sabes que antes de la pandemia habíamos alcanzado el 53,3% de participación de las mujeres en el mercado laboral y en el peor minuto de la pandemia llegamos a retroceder a las estadísticas que eran cercanas 10 años atrás, como al 42%. Esto se ha ido recuperando y hoy día estamos en un 48,3%, pero nos siguen quedando esos 5 puntos importantes en puestos de trabajo que tenemos que recuperar. Pero además, Scarlett, junto con señalar que se han ido recuperando algunos empleos y nos queda un desafío grande por delante, tenemos que resolver un tema muy fundamental, que es de la calidad del empleo que se ha recuperado, mucho del cual en realidad es lo que se denomina trabajo precario, sin cotizaciones, sin protección social, sin seguridad y salud en el trabajo, y tenemos entonces que abordar ambos desafíos, empleo y empleo de calidad. Con un contrato, ¿verdad? Con todas las garantías sociales. Con equidad salarial, sin discriminación, desafíos que hemos tenido pendientes harto tiempo como sociedad, pero que hoy día como gobierno y desde el primer día tenemos que hacernos cargo de resolver. Ese es el mandato que el pueblo de Chile nos ha dado y la instrucción también de nuestro presidente para trabajar inmediatamente en las tareas que son urgentes para nuestro país. El presidente Gabriel Boric ha dicho
claramente la definición de este gobierno es, en primer lugar, feminista. ¿Qué significa eso en términos concretos si sabemos que hoy día las mujeres primero tienen una brecha salarial que es histórica, ¿verdad? Nos viene afectando hace mucho tiempo. A igual labor, a igual función, igual responsabilidad, las mujeres siempre ganan menos que los hombres y a veces más de 30% menos. Eso por un lado. En segundo lugar, la doble función que cumple la mujer. Por un lado en el trabajo y por otro en la casa, que es ese trabajo no remunerado. ¿Qué va a hacer la administración del presidente Boric en esos ámbitos? En primer lugar, señalar que vamos a hacer un gobierno feminista tiene que ver con que es necesario en Chile transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas que apliquemos. Muchas veces se entendían estos como tareas o metas independientes unas de otras, como tareas de un ministerio en particular del Ministerio de la Mujer, ¿no? Se creó no hace tantos años y se pensaba que la tarea era casi únicamente de esta institucionalidad. Pero hoy día esto se aborda desde la generalidad del gabinete, con la idea de que precisamente en todos los estamentos en los cuales se ejerce el poder político, el poder de gobierno, la formulación de iniciativas y políticas públicas, siempre se esté pensando en cómo afecta esto a las mujeres y cómo debemos hacer entonces para generar medidas que igualen la cancha. Y en su expresión concreta, esto tiene que ver con una convicción, definición y decisión importante que ha hecho el presidente en torno a que el Ministerio de la Mujer hoy día efectivamente pase a formar parte del comité político y además pase, diría yo, incluso físicamente el gabinete de la ministra Antonia Orellana, de la subsecretaria Luz Vidal, a estar en las dependencias del Palacio de la Moneda. Usted, Janet Jara, ha sido en el pasado impulsora de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, ¿verdad? ¿Cómo se va a concretizar eso en la gestión del presidente Gabriel Boric? Ahora el Congreso es bastante variopinto, las fuerzas están bastante divididas, no hay una mayoría para un lado o para el otro. ¿Cómo se concretiza aquello? ¿Cómo se lleva adelante? El proyecto de las 40 horas, que lo encabezaron la diputada Carol Cariola y nuestra actual ministra Camila Vallejo en su rol como diputada, en realidad lo que hace es recoger un sentir de la gran mayoría de Chile. No somos nosotras las impulsoras, sino que es el pueblo de Chile que ve la necesidad, diría yo, de vivir mejor. Y eso es muy trascendente para una sociedad que busca tener mayor cohesión social, profundizar su democracia, tener mejores relaciones laborales, donde pueda haber una contribución desde este espacio. Y bueno, las 40 horas, Scarlett, en los países de la OECD son jornadas normales. En Chile estamos fuera del estándar de la OECD con más horas laborales y además menor productividad, o sea, trabajamos más y producimos menos. Así es. Si nosotros nos comparamos con los países que nos gusta compararnos, la verdad es que esta realidad es distinta. Las jornadas son más breves y las tasas de productividad son más altas. Hay que tener en consideración que un proyecto 40 horas laborales va a implicar finalmente 1 hora más al día para cada una y para cada uno de nosotros. Y que esperamos que se destine como tiempo, digamos, para poder descansar, para poder recrearse, hacer deporte. Y también esperamos que esto en realidad no implique, realmente no implique, que dejemos de estar 1 hora, que estemos 1 hora menos en la oficina, las mujeres en particular, para llegar a la casa a realizar trabajo doméstico no remunerado 1 hora más. O sea, se nos alargue la jornada de la casa. También avanzar en las tareas culturales, de compartir la corresponsabilidad de la crianza y del cuidado y la mantención del hogar. ¿Qué definición tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric respecto del sueldo mínimo? ¿Qué medidas van a impulsar? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Ha sido una constatación la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores en materia económica en todo el país. El presidente recorrió durante la etapa de la campaña, también desde su liderazgo social y como diputado, gran parte del país, diría yo, donde existe una necesidad urgente también de que el reconocimiento del trabajo tenga también una justa retribución. Y por eso hemos comprometido en nuestro programa de gobierno llegar a 500.000 pesos de salario mínimo al final del periodo del presidente Gabriel Boric, para lo cual vamos a empezar con una cuota inicial de un reajuste de 50.000 pesos. Y esto también lo vamos a hacer con la gradualidad necesaria para que efectivamente esto, que es una buena noticia para las trabajadoras y trabajadores, sea también una buena noticia para las pymes, que son los grandes empleadores de nuestro país, y no les ocasione tampoco, no les afecte, digamos, en materia de puestos de trabajo, de costos, ¿cierto? Y se haga esto con una gradualidad y con apoyo desde el gobierno para que estas reformas que son tan sentidas y justas se logren implementar
y además se implementen para que resulten bien para el país. Eso Claro, es lo que queremos. Yo creo que la pequeña y mediana empresa es la generadora del 80% de los empleos del país. No será fácil para ellas pagar un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Antes de despedirla, ministra, a usted le va a tocar encabezar un periodo muy importante respecto a la reforma del sistema de pensiones. Usted va a tener que negociar con el Congreso muy probablemente hacia dónde va a ir el sistema de pensiones de Chile. ¿Qué mensaje le gustaría enviarle a los legisladores de nuestro país? El país, el que tiene conciencia, ¿cierto? Y ha levantado muchas veces las banderas por transformar nuestro sistema de pensiones con un norte, que es mejorar las pensiones y convertir nuestro sistema de pensiones en un verdadero sistema de seguridad social. Y ya llevamos varios años en esta discusión, hemos tenido diagnósticos que han sido sumamente severos y dolorosos cuando se empezaron a conocer más públicamente los datos respecto de la insuficiencia del monto de las pensiones. Imagínate, Scarlett, que las tasas de reemplazo de las mujeres equivalen a un 12%, es decir, una mujer en su primera pensión se jubila con un 12% de lo que era su último salario. En el caso de los hombres esto tampoco es tan distinto, es tanto más mejor, digamos, pero hay sí una brecha de género también que vamos a tener que abordar. Y esperamos que en el Congreso podamos llegar a los acuerdos necesarios para poder implementar esta reforma con todas las medidas de sostenibilidad financiera para que los beneficios que lleguen puedan también seguirse pagando debida y responsablemente en el tiempo, y con toda también la sostenibilidad social, que es algo que cuando se reformó el sistema de pensiones y se cambió por un sistema de seguridad social a un sistema de FP, hace 40 años atrás en dictadura, nunca gozó. Hoy día tenemos la oportunidad de dar este debate nuevamente, de enfrentar el horizonte de cambio que viene para nuestra sociedad, para las personas mayores, y transformarlo en un sistema de seguridad social que nada más ni nada menos que asumirlo como un derecho humano. Por tanto, los riesgos del envejecimiento a que se ven expuestas las personas mayores sean asumidas desde el colectivo y no solamente desde una lógica individual. Así que esperamos tener todos los puentes de diálogo. Somos un gobierno que tenemos sumamente claro que hay un sentir mayoritario ciudadano por los cambios y que tenemos que hacer todo lo posible para que esos cambios se consoliden. Yanet Jara, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de nuestro país. Un abrazo, muchas gracias, y pronto nos estaremos viendo en cada una de las regiones del país, porque el presidente también nos ha indicado aquello, es muy importante la presencia de las autoridades en cada una de las regiones y atestiguar directamente las condiciones de vida de la ciudadanía. Así que nos vemos. Gracias y un abrazo. Un abrazo. Y ahora vamos a otras informaciones. Durante largos meses el alza de precios ha presionado fuertemente el bolsillo de las familias chilenas, y febrero muestra un pequeño respiro porque el IPC fue de 0,3% y en los últimos 12 meses la inflación acumulada es de 7,8%. ¿Qué precios siguen subiendo? Los alimentos como la carne de vacuno y el pan, las bebidas, la vivienda, los autos, los combustibles y los servicios básicos, y bajan la recreación, los pasajes turísticos y la cultura. Una pregunta que surge desde este indicador es si estamos ante el inicio de un alivio paulatino de la inflación o no. Mirando algunos precios en particular, se nota cierta moderación. Al parecer, el pic de la inflación estaría ocurriendo en este momento y por tanto, tal vez, es probable de que en los próximos meses la inflación efectivamente se modere paulatinamente, salvo que lamentablemente la guerra entre Rusia y Ucrania nos traiga nuevas malas noticias. Última pausa y estamos de vuelta, no se vayan. Estamos de regreso revisando las principales informaciones de las regiones del país. En San Felipe, después de meses de conflicto con el municipio, los comerciantes ambulantes que se habían instalado por meses en la Plaza de Armas fueron desalojados. Hubo conversaciones, pero no quisieron trasladarse a otro punto para no reducir sus ventas. El desalojo policial terminó de manera violenta. Los comerciantes denuncian que carabineros se les quitaron sus mercaderías y no les dieron tiempo para salir pacíficamente del sector. BTV2 con este informe. Decenas de personas que ejercían el comercio ambulante en el centro de San Felipe fueron desalojadas por carabineros, quienes confiscaron los artículos que ofrecían en la vía pública.
Estoy trabajando vendiendo palta, plátano, durazno y me quitaron mi mercancía y se la llevaron toda, más encima me la aplastaron. Cosa que yo compro para poder trabajar y esto no es justo porque los policías tienen que estar atrapando delincuentes, violadores, no gente que trabaja honradamente. Yo tengo que mantener a mis 3 hijos y ¿quién me va a ayudar? Yo soy extranjera, pago arriendo, agua, luz, a mí nadie me ayuda en nada. Yo he querido sacar permiso y no me quieren dar porque mi carnet está vencido. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Aunque fueron advertidos con anterioridad del desalojo, acusan que los uniformados que les quitaron sus cosas no dieron tiempo para que salieran tranquilamente del lugar. ¿Cómo cancelamos nosotros los partes que lo han sacado? Toda la semana lo sacaron parte. ¿Cuánto vale un parte? En una semana 5 partes. Para pagar los 5 partes. Sí. Si hay un comerciante ambulante es porque hay falencia. Si hay un comerciante ambulante es porque lleva el sustento a su casa. Y eso es lo que nosotros queremos que ella entienda. Que ella no es una delincuente, ella no puede trabajar, está embarazada, ninguna empresa te va a dar la oportunidad de trabajar, que ella dé la oportunidad a la gente. Si hay una persona de ambulante es porque la necesidad existe en San Felipe. 2 representantes de esta agrupación mantuvieron una reunión con el administrador municipal de San Felipe, encuentro del que no salieron conformes y donde el municipio fue enfático en señalar que dentro del Damero Central no habrá espacios para el comercio ambulante. No nos dan ninguna solución, dice que si nos volvemos a poner nos van a quitar la mercancía y eso, que no nos dan ninguna solución. Quedó agendada una nueva reunión entre el municipio y representantes del comercio ambulante, donde estos últimos esperan lograr un acuerdo que los beneficie económicamente. Mucha atención porque desde el 13 al 20 de marzo destacados tenistas nacionales y extranjeros serán los protagonistas del Challenger 2 de Concepción. La competencia internacional llega a la región del Biobío y entre sus novedades contará con público presencial. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. Alejandro Tavilo ya brilló en el Santiago Open. ¿Por qué no hacerlo en Concepción? Autoridades y representantes de la organización se reunieron para el lanzamiento oficial del Challenger Concepción, evento que trae la Asociación Regional de Tenis del Biobío en conjunto con el Ministerio del Deporte y el Gobierno Regional. Este tipo de eventos no sea la única oportunidad que se desarrolle en nuestra región, sino que vengan fechas a posterior y que nuestras futuras generaciones, como ya se sabe, puedan lograr también de una u otra manera participar en los años venideros en este tipo de eventos de gran envergadura. Es la tercera oportunidad en la que se realiza un evento de esta magnitud en la zona, pero es la primera que surge íntegramente desde la región del Biobío. Un evento de estas características mundial, evidentemente que tiene que dar garantías a la ATP para efectos de que estemos en condiciones de recibirlo, y por eso la experiencia de los challenges anteriores fue fundamental. Se está a la espera de los exponentes chilenos que vienen de salir victoriosos de la Copa Davis. El león Gonzalo Lama sería el primer confirmado para animar el Challenger Concepción. En la región debemos ser capaces de generar eventos que de alguna manera permitan que salga gente, ¿cierto?, que el talento aflore y que podamos consolidarnos como una plaza de práctica de deporte de élite. No es solo Santiago, no es solo Viña del Mar los lugares donde se puede practicar deporte de alto nivel. En la región del Biobío también se puede hacer. Con el anuncio del Challenger Concepción se buscan repetir las buenas experiencias del pasado, pero esta vez con acceso para que el público pueda ser testigo presencial de las hazañas de los mejores tenistas del circuito. Después de 152 años, el Muay Thai regresó a Rapa Nui con homenajes. Desde 1878 era exhibido en el Museo de Historia Natural de Santiago y tuvo que realizar un complejo viaje de vuelta a la isla. ¿Qué periplo tuvo que hacer este Muay de casi 1 tonelada de peso? Se lo contamos en www.portavoznoticias.cl. Ha llegado el momento de despedirnos y recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.